El acta de la Revolución del 20 de julio de 1810, perteneciente al municipio de Silvia, departamento del Cauca, corresponde a una de las copias de la alegoría del documento original suscrito en el Cabildo, dibujada por el artista Simón José Cárdenas y litografiada en París. El Archivo General de la Nación recibe el acta con una serie de deterioros que afectan el documento a nivel estructural y estético. Numerosos faltantes, rasgaduras, fragmentaciones, suciedad acumulada, manchas, excesos de adhesivo, oxidación de papel, pérdidas de capa pictórica y daños asociados a un inadecuado proceso de entelado realizado varios años atrás. Previo al inicio del proceso de restauración, se realizaron análisis de la composición del papel, su calibre y su nivel de acidez, pruebas de solubilidad de tintas y adhesivos y análisis microbiológicos para determinar presencia de hongos o bacterias. Dichos procesos permitieron establecer los métodos y materiales más adecuados para la intervención del documento. Con el propósito de eliminar la suciedad acumulada y los materiales agregados en intervenciones anteriores, se realizó un proceso de limpieza por capilaridad mediante la aplicación de humedad controlada y el uso de hisopos y espátulas para la eliminación mecánica de restos de adhesivos. Debido a la fragilidad del documento por sus múltiples rasgaduras, faltantes y fragmentaciones, fue necesario adherir un soporte provisional para proteger el anverso del acta durante los procesos posteriores. Nuevamente, mediante humectación, se reblandeció el adhesivo con el que fue realizado el entelado y mecánicamente se procedió a eliminar la tela de refuerzo, fragmentos de papel empleados para la unión de rasgaduras y los restos de adhesivo, realizando así la limpieza del reverso de la obra. Una vez terminado el proceso de limpieza y para recuperar estructuralmente el documento, fue necesario adherirlo a un soporte auxiliar y definitivo de papel japonés. Simultáneamente, se eliminó la protección provisional del anverso y se realizó la unión de los fragmentos que se encontraban desfasados. Como el acta presentaba varios faltantes, principalmente en los bordes, se restituyeron mediante la realización de injertos en papel japonés, los cuales no solo aportan a la recuperación de la unidad estructural, sino además a recuperar la unidad estética del documento.
Para fortalecer las uniones y cerrar las fisuras, se realizaron rezanes con pulpa de papel. Finalmente, el proceso de restauración se concluyó con la restitución de color en algunas zonas que presentaban faltantes, tanto de soporte como de color, empleando para ello el proceso de reintegración cromática. Se tuvieron en cuenta las características estéticas y formales de la obra y se realizó la aplicación de colores neutros en los bordes y veladuras de color sobre los faltantes de los elementos formales como el escudo y los retratos.
Todos los procesos realizados durante la restauración estuvieron dirigidos a la recuperación de la unidad estructural, formal, estética y documental de este valioso testimonio de la historia de nuestro país. Muy buenas tardes, bienvenidos a quienes nos acompañan en este nuevo espacio donde en esta oportunidad estaremos realizando el lanzamiento de la nueva edición de nuestra revista Contacto. Para esta ocasión hemos querido presentar algunos casos concretos, de las características técnicas y los tratamientos de restauración que se realizan según las diversas problemáticas. Durante esta jornada contaremos con la participación de Laura Sánchez, quien es la subdirectora de gestión del patrimonio documental y quien para esta ocasión será la moderadora del coloquio. Así que quiero saludarla. Laura, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida y gracias por estar con nosotros en esta tarde. Buenas tardes, María Angélica. Muchas gracias. Esperamos que las personas que nos están viendo, nos están escuchando, aprendan mucho el día de hoy con este tema tan interesante. Así es, Laura, esperamos que todos quienes están uniendo a nuestra transmisión disfruten de este espacio y, como dices tú, que aprendan de lo que vamos a compartir en el día de hoy. Además de que Laura va a estar con nosotros, quiero presentar a nuestros siguientes invitados. El primero de ellos, le quiero saludar a Juan Sebastián Valencia, quien es docente de la Facultad de Estudios del Patrimonio de la Universidad Externada de Colombia. Juan Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, María Angélica. Muchísimas gracias por esta invitación y bueno, vamos a estar pendientes el día de hoy en la jornada para hablar sobre los temas de conservación y restauración de patrimonio en bienes documentales gráficos. Así es, muchísimas gracias. Y por otro lado, en este panel de invitadas tenemos el gusto de presentar a las conservadoras y restauradoras de bienes muebles, María Clemencia García y Marta Luz Cárdenas, quienes son profesionales del Grupo de Conservación y Restauración del Patrimonio Documental del Archivo General de la Nación. Entonces, inicio saludando a María Clemencia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias, María Angélica. Buenas tardes. Agradezco la oportunidad que me dan por compartir en el día de hoy experiencias tan valiosas como las que hemos tenido en el laboratorio de restauración, sobre todo con la recuperación de tan importantes soportes documentales para la nación. Muchísimas gracias. Y por otro lado, Marta Luz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, María Angélica, ¿cómo estás? Muchas gracias por abrir este espacio donde tengamos oportunidad de mostrar un poquito como todo el trabajo tan valioso que hacemos. Y muy buenas tardes a todos los que nos están siguiendo. Ojalá que lo poquito que les podamos transmitir ahorita sea de su interés y sobre todo la invitación principal es a que consulten la revista a través de la página del archivo. Gracias. Súper importante lo que dices, muchísimas gracias. Así es, pues precisamente hoy estaremos hablando de la nueva edición de nuestra revista Contacto, es la número 16. Ustedes pueden ir a consultarla, como bien dice Marta, en el espacio de recursos en el sitio web del Archivo General. En un momento les estaremos compartiendo el enlace a través del chat del evento para que sea mucho más fácil llegar. Y bueno, antes de darle paso a la subdirectora y quien en este caso será moderadora Laura Sánchez, quiero recordarles que la jornada estará disponible la grabación una vez finalice el evento. Ustedes pueden consultarla, repetirla, compartirla y demás
a través de la cuenta del Archivo General de Facebook, ahí va a estar, y después la publicaremos en el canal de YouTube de la GENE también para que puedan hacer con uso de ella y el material que estaremos compartiendo. En el espacio del chat, ustedes los invitamos a que ustedes nos envíen sus preguntas, sus comentarios. Ya veo bastantes saludos del público que se une. Ya tenemos 75 personas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La idea es que ustedes a través de este espacio puedan enviarnos sus preguntas, sus comentarios y demás sobre el cierre de la jornada. Estaremos transmitiéndolos a los invitados que ya conocieron para que ellos le den respuesta a lo que ustedes estén allí inquietos por saber. ¿Listo? Creo que sin más, entonces voy a darle paso a Laura Sánchez para que empiece la moderación de este coloquio, y a ustedes muchísimas gracias por estar y bienvenidos a este espacio nuevamente. Laura, tienes la palabra. Muchas gracias, María Angélica. Bueno, yo quisiera para empezar contextualizar a todos los que nos están viendo en este momento sobre la revista Contacto del Grupo de Conservación y Restauración de la AGN. Quiero que Marta Cárdenas nos cuente un poco desde cuándo sale esta revista Contacto y sobre todo que nos explique cuáles son los temas que trata esta publicación y por qué son tan importantes que los tengamos en cuenta y que sea, digamos, un dispositivo en donde se muestre trabajo tan importante dentro de la conservación preventiva y la restauración. Marta. Hola Laura, muchas gracias. A ver, para contextualizar un poquito, la revista Contacto nace de un gran proyecto que ha liderado el Laboratorio de Restauración desde su fundación, desde su fundación en el Archivo General de la Nación, el proyecto de conservación preventiva a nivel nacional. Una de las, digamos, de las estrategias fuera de las capacitaciones presenciales que siempre han sido como una de las banderas del grupo de conservación, ha sido la publicación de esta revista. Esta revista se publica desde 1994, es el número 1. Y se publicó en físico, en papel, hasta el 2007 y se retomó de forma digital a partir del 2018. Las temáticas que siempre han prevalecido en la revista ha sido la conservación preventiva, pues como por obvias razones. Bueno, por obvias razones, siempre digamos que el énfasis de todo lo que ha sido capacitación, de todo lo que ha sido divulgación a través de diferentes publicaciones del laboratorio, no solamente de la revista Contacto, sino de otras guías especializadas en temas más puntuales, ha sido la parte de la conservación preventiva, porque es, digamos, son como los procesos en que todo el mundo se debe comprometer para evitar el deterioro de los documentos. En este nuevo número lo quisimos dedicar más hacia la parte de intervención, con un objetivo muy puntual, y es el de que primero divulgar el trabajo que hacemos por la recuperación del patrimonio documental, no solamente del que custodiamos en el Archivo General, que es, digamos, nuestro derrotero principal, sino también todos esos trabajos que hacemos por recuperar otros patrimonios tan valiosos que están en las regiones y que por el mismo deterioro pues se están perdiendo. Y más que eso, más que esa recuperación física, es buscando que las regiones, que las comunidades se apropien y valoren ese patrimonio que tienen tan importante.
Entonces, eso fue lo que quisimos mostrar en esta revista, como algunos casos específicos, también para que la gente conozca, bueno, porque cuando retomamos la publicación de la revista en el 2018, la enfocamos, no estoy queriendo decir que antes no tuviera también como esa misma línea, pero estas últimas digitales las enfocamos principalmente hacia el sistema integrado de conservación, tratando de que se puntualizara mucho, se hiciera mucho énfasis en cada uno de los programas de conservación preventiva para que la gente sepa cómo elaborar y cómo poner en marcha cada uno de esos programas. Pero como el sistema integrado de conservación también contempla la parte de procesos de conservación y restauración, entonces por eso quisimos, como en esta revista, puntualizar más en esos casos para que la gente conozca qué es lo que hay detrás de las intervenciones y sobre todo como para crear conciencia de la responsabilidad que eso implica y que no son cosas que a cualquiera se le ocurrió y cualquiera las puede hacer, sino que detrás de eso hay toda una ética, todo un conocimiento. Entonces eso es más o menos lo que queremos mostrar en este momentito. Gracias, Marta. Eso quiere decir que nosotros podemos decir que la conservación preventiva y los elementos que están en el Sistema Integrado de Conservación, que es el Acuerdo 6 de 2014, que todas las entidades del Estado que están obligadas al cumplimiento de la Ley de Archivos deben cumplir con ese Sistema Integrado de Conservación. Ese tema nos concierne a todos los que trabajamos con archivos. Allí están las claves. Además, ese acuerdo tiene, recordemos, una guía de implementación también de ese sistema integrado de conservación, y eso nos concierne a todos, a los que trabajamos en archivos como archivistas, como historiadores, como administradores, administrativos, funcionarios del Estado de todos los niveles. Y podemos decir entonces que hay un nivel más, que es el nivel ya de intervención directa, el nivel de la restauración, que digamos es como un peldaño más arriba, por decirlo de alguna manera, o una cosa un poco más especializada que ya debe ser realizada por personas debidamente capacitadas. Pero lo que nos quedaría claro entonces, para poder seguir, es que la conservación preventiva y todo lo que contiene ese sistema integrado de conservación, pues como entidades del Estado o como personas que de pronto custodiamos y tenemos nuestra responsabilidad en archivos históricos, públicos o privados, pues tenemos que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a explorar un poco el boletín. Digamos que vamos a hacer un pequeño recorrido por esos temas tan importantes que trae este boletín número 16, teniendo muy en cuenta esa claridad que nos hace Marta. Este boletín contiene temas de intervención y muestra intervenciones directas. Es como el resultado de unos trabajos muy puntuales y concretos, pero todo esto enmarcado, recuerden siempre en que la conservación pues debe ser preventiva, ¿no? Vamos a ver primero con María Clemencia el caso que nos trae esta revista de los periódicos de Agua de Dios, que son únicos en su especie. Es un artículo que se titula La conservación del papel periódico. Quiero resaltar que sobre el tema de Agua de Dios, como muchos de ustedes saben, era un lugar en donde se encontraban las personas afectadas por lepra hace muchos años. Hablando de pandemia, hablando de confinamiento, era un lugar confinado para los habitantes que sufrían de esta enfermedad. Ellos, por lo tanto, emitían varias cosas que son únicas en estos casos, como estos dos periódicos que nos va a mostrar María Clemencia. María Clemencia, entonces cuéntanos, ¿cómo fue esta experiencia con el alfiler y Senda Libre? Gracias, Laura. Bueno, inicialmente, y de acuerdo con todo lo que fue este proceso de intervención de estos dos
periódicos. Quisiera, bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, inicialmente quiero anotar que en el concurso de Restauremos Nuestro Patrimonio, que es una actividad que se inició más o menos en el 2017, y este fue como uno de los primeros, digamos, de las primeras actividades que se realizaron en este concurso. Se hizo una mención especial a los periódicos que circulaban mensualmente en Agua de Dios, El Alfiler y Senda Libre, más 3 cartas y 3 telégrafos, dado que reúnen los requisitos físicos, técnicos, históricos y sobre todo documentales e informativos de una época, una enfermedad y un lugar que marcó la vida de muchas personas en un periodo de tiempo. Con la restauración, digitalización y difusión de esta documentación, que no es muy conocida ni difundida, se fortalece ciertamente la apropiación social y la valoración de unos soportes que son fundamentales para la investigación, no solamente social, médica, científica, cultural y comercial, entre otros, sino pues sobre temas varios de los que dan cuenta los periódicos. Cabe anotar que se han hecho varios estudios, no solamente médicos, sino sociales sobre el tema, como una tesis de grado que me encontré de trabajo social de la Universidad Nacional, hecha en el 2011 por Ana María Corso y dirigida por la doctora Marimelda Rodríguez, precisamente sobre el impacto de la enfermedad en las relaciones familiares de quienes se experimentaban pues esta enfermedad. Los periódicos circulaban únicamente en Agua de Dios, municipio de Cundinamarca, conocido como el pueblo de leprosos, originalmente concebido para aislar a los enfermos de lepra desde el siglo XIX. La lepra se consideraba como una especie vergonzante con connotaciones bíblicas y que se transmitía por contagio o herencia, por lo que el gobierno colombiano implementó sitios especiales de aislamiento, entre los cuales se encuentra pues el leprocomio de Agua de Dios. Se impone un aislamiento total y se implementan retenes que se pueden ver claramente pues en este famoso puente de los suspiros, que denota su nombre porque es lo que las personas se exhalan cuando lo atraviesan, porque después de que se está en Agua de Dios no se podían ni salir ni entrar. Esto es importante para saber cuál es el contexto en el cual los periódicos se publican. Aquí hay algo importante, es que Agua de Dios se convierte en una especie de ciudad independiente con sus leyes, su moneda especial que se llama la coscoja, que significa cosa sin valor, como estrategia pues para evitar el contagio. Los periódicos son el propio medio de comunicación de Agua de Dios, donde se refleja la vida cotidiana de los enfermos, las familias, las comunidades, los servicios médicos. También refleja las condiciones políticas y sociales y económicas de un pueblo y de un país, porque son de una época en la cual Colombia estuvo muy convulsionada políticamente, que es más o menos desde la década del 40 al 50, y la mayoría de los periódicos tienen en la primera hoja una caricatura, normalmente crítica social, donde se puede verificar la calidad de la impresión, cuestiones digamos de tipo físico que después van a ser muy importantes para la intervención ya puntual y específica de este tipo de material. Bueno, el periódico Senda Libre, de posible filiación conservadora, pues nos llegan al laboratorio después del concurso 44 ejemplares con 130 folios desde 1948 al 52, y del periódico El Alfiler, que es de filiación liberal, con 30 ejemplares y 118 folios que tienen, digamos, unas características muy similares, los dos tipos de publicaciones, que son el ser una publicación periódica mensual con técnicas parecidas de impresión en mimeógrafo, se hacía la impresión allí mismo en Agua de Dios, y pues tiene algunas anotaciones en este itacio digamos, de la publicación, donde se ve pues quién era el director, quién era el caricaturista, si en algún momento dado se hacía algún tipo de censura y vigilancia por parte de la Junta y la dirección,
Y pues de todos los casos particulares que se tenía en esta colección, me pareció importante pues mostrarles estos dos que pertenecen a pues los únicos periódicos que se salen un poco de la generalidad, que son estos que tienen dos fotografías adheridas, que después, pues cuando se hace todo el proceso de intervención es necesario analizar de una forma muy particular, porque digamos que van a responder de una manera diferente a los procesos que se van a hacer, entonces hay que estar, digamos, muy atento con estas características físicas. Aquí vemos en esta diapositiva una de las, digamos, de los procesos de deterioro que se pueden percibir a simple vista de los periódicos, y es esa oxidación y ese amarillamiento del soporte que los hace demasiado frágiles en la manipulación, y que puede ser uno de los aspectos importantes que es necesario recuperar a través de la intervención. Los periódicos tienen una construcción física muy similar, son un cuadernillo de un solo folio suelto al interior, aunque hay ejemplares que tienen cuadernillos sueltos y a veces tienen dos cuadernillos también sueltos. Los papeles periódicos están hechos precisamente con este material, que es un material que tiene, digamos, muy pocas perspectivas en cuanto a su conservación, y sobre todo estando en condiciones ambientales tan extremas como pueden ser las que hay en Agua de Dios, que tiene humedades y temperaturas muy altas. Recordemos que el papel periódico es un papel liviano que se produce para impresión rápida y de uso cotidiano y no de conservación permanente. Entonces esto va de conocimiento de la posible conservación que se puede tener de los materiales debido a su fragilidad. Tiene, pues aquí vemos dos tonalidades de los diferentes periódicos, algunos amarillos, otros verdes y algunos rosados. Se pueden ver también los deterioros, son visibles estos orificios que hay en la mayoría, pues para legajarlos, que se producía para legajarlos, y lo que hay en los extremos y en los faltantes de extrema fragilidad de los soportes. La impresión pues es en mimeógrafo, en tinta negra, principalmente morada y a color en las caricaturas en algunas, y se evidencian en algunos casos los excesos de tinta, textos corridos e ilegibles. También hay incorrecciones de impresión, quedan letras montadas y hay faltantes por, digamos, el doblez del papel cuando se hace la impresión. Todos estos aspectos son importantes para uno como restaurador de entender y de comprender. Es importante tener toda esta información para poder realizar ya una propuesta de intervención que se ajuste pues a las necesidades, por decirlo así, del material, y que pueda pues dar respuesta total a su recuperación. Entonces acá vemos las dimensiones del papel, que son unas dimensiones promedio. Se ve que la mayoría de los periódicos fueron refilados, y pues eso se evidenciaba en los cortes que se hacían o en algunos dobleces que tenía la documentación. Respecto al estado de conservación en general es muy similar. Tenemos un deterioro químico alto por el tipo de composición de los soportes. Hay una oxidación del papel muy alta, lo que le da una debilidad a los soportes extremas. Hay oxidaciones de tintas, pero pues también producto pues de la calidad del mimeógrafo. Hay deterioros físicos extremos, pero pues digamos que se catalogaron en un estado medio, con rasgaduras, roturas, perforaciones y faltantes, y un deterioro biológico muy bajo con algunas perforaciones de insectos. Pues acá vemos algunos deterioros de rasgaduras en los pliegues, en los bordes, al igual que pues en los orificios, lo que hace que era muy difícil de manipular los periódicos sin causarles daño. Importante anotar que los criterios de intervención, no solamente para este periódico, sino para los demás,
pues han sido siempre los de la mínima intervención, el respeto al original, el uso de materiales compatibles y estables, y el objetivo fue estabilizar los soportes, eliminar toda la alteración que tenía y recuperar esos valores materiales, estéticos y informativos y posibilitar pues que fuera mucho más fácil su difusión y su puesta al servicio. Inicialmente pues se hizo lavado de limpiezas en seco, después eliminación pues de pliegues y dobleces, y el principal proceso que se llevó a cabo fue un lavado por contacto con agua. Fue un proceso bastante dispendioso que pues se demoró mucho tiempo debido a la fragilidad del soporte, pero con este lavado se pudo eliminar la acidez, la fragilidad y las manchas que tenía la documentación, recuperando casi integralmente los valores. Se lograron incrementar el pH de la documentación en unos niveles bastante altos, recuperando así pues la integridad de los soportes. Se hicieron soportes estructurales, utilizando pues los materiales tradicionales que se utilizan en restauración, vigilando que la muselina que se fuera a trabajar no fuera a interferir con la apreciación de los soportes, y pues se hizo estos refuerzos en los extremos, al interior de los cuadernillos, en los orificios faltantes. Y finalmente, pues con esta diapositiva lo que quiero mostrar es que después de los procesos se recuperó integralmente la documentación, no se afectaron los tonos del soporte, se recuperó integralmente. Después se almacenó pues en unas carpetas especiales y en cajas, se pasó por el proceso de digitalización y ya pues se puso pues al servicio de la investigación unos soportes tan importantes con una información tan valiosa pues que contiene sobre muchos aspectos, sobre crítica acerca de la enfermedad, sobre las relaciones sociales y humanas y familiares que se daba dentro del contexto de este sitio confinado, sobre la crítica política, muchas veces muy audaz, sobre lo que estaba ocurriendo en el país en ese momento, sobre los precios del chocolate, del arroz, de cómo se distribuía, sobre, no sé, los servicios profesionales de abogados, de médicos, sobre modas, inclusive sobre una infinidad de aspectos que dan cuenta los periódicos y que pues permiten hacer una radiografía de un sitio que estaba oculto, cerrado, donde no se podía entrar ni salir, pero que estos periódicos permiten tener esa mirada pues al interior de Agua de Dios en esa época. María Clemencia, muchas gracias por estas explicaciones. Digamos que aquí también estamos viendo en esta primera parte la intervención que se está haciendo sobre unos materiales que no necesariamente son los que en general encontramos en los archivos, que son papel, impreso, manuscrito con diferentes tintas, sino que son periódicos, ¿no? Con los cambios que esto pues se advierte para intervenirlos en cuanto al tema de calidad del papel, al tema de las tintas, todas estas características. María Clemencia, muchas gracias. Vamos a pasar. Gracias. Vamos a pasar rápidamente al siguiente tema, que es el tema de tecnologías de reproducción de mapas y planos históricos siglos XIX y XX. Este tema del que nos va a hablar Marta Cárdenas es muy importante porque en muchos archivos de las entidades, cuando de pronto su misión, cuando de pronto su función no corresponde o no responde a una producción documental que tenga gran cantidad de mapas, de planos o de esta obra gráfica en general, a veces quedan en el olvido, a veces de pronto están arrumados, mal guardados, arrugados en tubos, en cajas y a veces los encontramos separados o disgregados de esos expedientes
a los cuales pertenecen, ¿no? Y a veces es muy difícil llegar a restituir un expediente del cual se ha separado un plano o no se sabe bien dónde se encuentra por una referencia cruzada. Este tema es súper importante. Hemos recuperado aquí en el Archivo General de la Nación y hemos recibido por transferencias secundarias, es decir, como archivos históricos de entidades de la rama ejecutiva, del orden central, como ministerios y otras entidades del nivel nacional, mapas muy importantes. En este momento, por ejemplo, acabamos de recibir una transferencia de INURBE que contiene pues gran cantidad de mapas, como ustedes pueden observar. Entonces, para nosotros presentar este tema en la revista Contacto también es muy importante porque no todos los mapas son iguales, no todos los planos son iguales y la reproducción de ellos pues no es igual. Para esto, entonces, Marta, por favor, cuéntanos. Hola Laura, voy a compartir una presentación muy pequeña. Esperaba Sí. que me tocara hablar después de Juan Sebastián, pero bueno, está bien. Cambiamos el orden. Este artículo que aparece en la revista, en la sección que se llama La ciencia en la conservación. Bueno, aquí valga la aclaración, y es que la revista está dividida en temas. Entonces uno es la ciencia en la conservación. Ay, espérate Listo, porque... vamos a esperar a que Marta active su cámara y que nos muestre también las imágenes, porque pues hablar de mapas y de planos sin verlos, pues es difícil imaginárnoslo y sobre todo las cosas que nos va a contar Marta sobre los tipos de reproducción, que es muy importante. Listo, Marta, ahí estamos viendo ya. Bueno, les decía que digamos, las distintas secciones en las que está dividida nuestra revista, este artículo salió precisamente en la ciencia y conservación, y en ese apartado nosotros lo que hemos tratado de demostrar siempre en todas las publicaciones, en todas las revistas que han salido, es cómo la parte científica tiene tanto que ver en el trabajo que hacemos los restauradores. María Clemencia ahorita se refirió muy acertadamente a todo ese contexto histórico en el que nosotros al momento de intervenir una obra, digamos que ese es uno de los pilares fundamentales, hacer un estudio de todo el contexto histórico de los bienes a intervenir y el conocimiento científico de la naturaleza de los soportes y de las técnicas gráficas. Eso, digamos que al momento de intervenir una obra es fundamental, porque ese conocimiento de la materialidad de los bienes documentales y el estado en el que se encuentran es lo que nos da a nosotros los restauradores como todas las pautas para entender primero el origen de los deterioros de los documentos y para proponer los distintos procesos que se adelantan para recuperar esos valores de los que hablaba María Clemencia ahorita. Entonces, esta pequeña presentacioncita que yo tengo, que es muy pequeñita, lo que quiere mostrar es básicamente, el artículo se centra en la reproducción de mapas y planos y muestra específicamente los procesos de restauración sobre este tipo de documentos, que son de pronto de los pocos documentos que uno encuentra en los archivos, sobre todo en los archivos notariales, protocolos notariales, este tipo de mapas que son elaborados en tela. Entonces, mostramos un poquito del proceso de intervención de estas obras, porque son
un poco diferentes a los que se hacen en soporte papel, porque estas telas tienen unas características muy particulares, y es que el soporte es una tela de algodón, 100% algodón, un tejido en tafetán, y el soporte está encolado con almidón. El almidón lo que hacía era darle resistencia a ese soporte. Estos planos, que es muy común encontrarlos, como ya lo dije, en escrituras notariales, eran utilizados, y esa era la razón por la cual se hacían en tela, porque eran más resistentes y podían durar más, y se podía a partir de ellos o bien utilizarlos en campo o bien para sacar copias. Entonces, lo que muestra el artículo es cómo a partir de estos planos en tela se sacaban estas otras reproducciones, estos mapas que encontramos azulitos, o estos diazotipos que son de color crema. Estos planos que son copias, que también son muy comunes en los protocolos notariales, sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, se hacían a partir de los originales, que eran estos. Mejor dicho, este original era el negativo para sacar estas copias. Entonces, ¿qué particularidad tienen estos soportes? Es que son, digamos, la copia se llaman fotorreproducciones porque derivan de las técnicas fotográficas. Para producir estas imágenes se hace a partir de la luz, que es el mismo principio de la fotografía, y estos papeles están previamente impregnados con materiales sensibles a la luz, que es también, digamos, la base de la fotografía. Entonces, eso un poquito, pues los invito a que lean el artículo. Ahí se explica más o menos cuál es el fundamento de estos soportes. Y lo que queríamos mostrar también era cómo fue el proceso de recuperación de esta obra, que si me devuelvo y la miran, es una obra que estaba muy deteriorada. Este soporte, como ya les dije, es una tela de algodón encolada con almidón. Por lo tanto, hay dos factores que influyen muchísimo en el deterioro de estas obras, y lo primero es su forma de almacenamiento. Son planos que se doblan o se doblaron en una época para coserlos a un tomo notarial, ¿sí? Entonces, todo ese doblez y el estar metidos dentro de un tomo, toda la presión, pues va causando todo este tipo de deterioro. Además, el encolante de almidón hace que sea un bien documental muy susceptible de ser atacado por la humedad. Entonces, toda esta mancha oscura que ustedes ven acá es de deterioro biológico, pero es un deterioro biológico causado por humedad principalmente. Entonces, la humedad, además de que propicia el desarrollo biológico, también elimina ese encolante que tiene la tela. Entonces, como ese encolante es el que le da resistencia a la tela, entonces al perder el encolante, pues lógicamente la tela se debilita totalmente y se originan todo este tipo de faltantes que estamos viendo acá. Son soportes que no se les puede aplicar humedad directa, agua no se les puede aplicar porque ya sabemos que el almidón es totalmente soluble en agua. Entonces, a partir, digamos, de mucha investigación en el grupo, hemos como establecido los procedimientos más idóneos para hacer este tipo de intervenciones, y es lo que estamos contando un poquitico en el artículo.
Acá les quiero mostrar, bueno, algunos de los procesos que se hicieron. Fue primero tratar de disminuir al máximo todos esos pliegues y esos dobleces que vimos en la diapositiva anterior. Aquí eso es lo que se está haciendo con digamos, una película protectora sobre la obra. Se están tratando de eliminar todas esas irregularidades que tiene el soporte. Aquí también para que vean que, digamos, siempre son trabajos que se hacen en grupo, donde hay participación no solamente de los restauradores que trabajamos en el laboratorio, sino también la parte científica es fundamental acá, porque ellos son los que nos dan como todas esas herramientas desde la ciencia que uno necesita para saber qué hace, qué no hace, qué aplica, qué no aplica. Entonces, la invitación es a que miren la revista. Aquí, por ejemplo, les muestro un detalle de esa zona tan frágil que presentaba el mapa, y estas fotos son ya como del estado final. También las traje aquí para que miren un aspecto que hay que tener en cuenta, y es que muchas veces estamos acostumbrados a que un proceso de restauración, como una de las cosas de la restauración es recuperar los valores estéticos de las obras. Entonces, a veces tenemos la idea de que un proceso de restauración nos va a dejar una obra como nueva. Y María Clemencia ahorita mencionaba unos criterios que hay que tener en cuenta. Y entonces lo que quiero con esto es que la gente se haga la idea, o que se concientice de que un proceso de restauración no busca dejar un soporte como este, que es de 1925, como si se hubiera hecho en el 2021. Listo, Entonces, Marta. Listo, Marta. No, pues yo creo que vamos a volver un poco sobre el tema al final, para que hablemos muy brevemente precisamente de otro artículo que es sobre intervenciones inadecuadas. Será peor el remedio que la enfermedad, que yo creo que es de interés. Pero por ahora vamos a pasar con Juan Sebastián para que nos explique qué es eso de En busca del código del color, el caso de la restauración del Acta de la Revolución de 1810, del cual ustedes vieron un video al principio de esta transmisión. Juan Sebastián, entonces, cuéntanos eso, ¿de qué va? Bueno, Laura, claro que sí. El artículo está enfocado a poder conocer toda la parte metodológica necesaria que en el campo de la conservación y restauración se va hacia la última etapa precisamente de estas acciones de intervención. Y la restauración precisamente compromete esa última etapa donde se van a recuperar, como comentaba Marta, esas características estéticas, habiendo solucionado ya en los procesos previos toda la parte estructural de la obra, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando ya se tiene solucionado una cantidad de problemáticas que se habían identificado desde el comienzo, y como ustedes lo pudieron ver en el video inicial de la intervención del acta, se pasan por una serie de procesos o de pasos metodológicos para devolver las características estructurales y posteriormente características estéticas de la obra. Y en ese sentido entra a jugar en gran medida todo lo que tiene que ver con la recuperación del color y de la imagen misma. Entonces, en ese sentido, y a ver, yo
comparto un poco algunas imágenes mientras voy hablando. En ese sentido, sí es muy importante tener en cuenta que basados en unos criterios muy específicos a los cuales se va a tener que ceñir cualquier tipo de procedimiento que se haga sobre un bien cultural, y en este caso pues estamos hablando de una obra gráfica documental, pues vamos a tener una injerencia muy importante en cómo se va a abordar esa proyección a nivel de la recuperación visual de los faltantes o de las lagunas, que técnicamente se pueden denominar lagunas a esos faltantes de información dentro de nuestros objetos. Entonces, en ese sentido, básicamente esa reintegración cromática pues es la última fase metodológica de la restauración y comprende todos esos procesos que van a estar relacionados con el acabado final del objeto, ¿sí? Y en ese sentido, la presentación estética tiene como objetivo primordial restablecer esa lectura formal de la obra para devolver esa unidad potencial que todas estas maravillas presentan. Entonces, no solamente, también hay que entender que la presentación estética involucra la última etapa de color. No, la presentación estética está presente básicamente desde el propio inicio de la intervención de una obra. Con la limpieza superficial nosotros estamos ya modificando esas características de la superficie. Con la recuperación del plano que se le haga al documento o a una obra gráfica, estamos también haciendo presentación estética. Pero ya la parte de color es la última fase metodológica que uno enfrenta como restaurador para recuperar precisamente esas características visuales. En este sentido, aquí estamos observando nuevamente algunos detalles del proceso de reintegración cromática en el acta, donde ya se han solucionado todas las problemáticas estructurales y de esa manera podríamos entender que todo lo que se haya analizado a nivel de técnica que presenta la obra, básicamente tiene que ver con esos criterios que se van a aplicar y que se van a desarrollar en el transcurso de este último paso metodológico. Entonces, habiendo estudiado precisamente toda la parte de cómo se maneja el color, cómo está asociado la parte técnica alrededor de esos faltantes y qué es lo que hace falta para poder entender visualmente y darle una mejor armonía a la parte alterada o deteriorada, pues se van a usar se va a otorgar básicamente esa característica visual adecuada que yo voy a emplear mediante una serie de técnicas en el desarrollo de la ejecución del trabajo. Y aparte de traer a colación el acta y el trabajo que se hizo en conjunto con todos los profesionales del archivo, también involucra una serie de procesos específicos con los cuales nosotros vamos a estar trabajando a nivel de herramientas y materiales que nos van a facilitar adecuar una serie de técnicas específicas, ya hablando propiamente dicha de las técnicas que podemos aplicar para restituir los colores y las texturas que se ha desarrollado precisamente dentro del campo de la restauración para precisar ese tipo de características específicas. Entonces aquí estoy mostrando una serie de pinceles de diferentes características, referencias que nos van a ayudar a escoger cuál es la mejor manera de presentar cierto tipo de efectos característicos en la restitución de las imágenes, y mediante una serie de técnicas asociadas específicas a nivel de reintegración, como lo son el puntillismo, como lo es el rigatino o el tratello o las veladuras, podríamos aplicar
ese tipo de técnicas dependiendo y adecuándonos a la técnica particular de cada una de las obras. Entonces, de esa manera, bajo los criterios fundamentales o los principios fundamentales que tiene la restauración y adecuando unos criterios particulares propios para la obra, podemos llegar a entender que la mejor manera para recuperar esas características estéticas, en dado caso, es haciendo un estudio concienzudo de la técnica original de la obra y proyectando una propuesta de intervención ajustada a las necesidades particulares de la obra. Y en este sentido nos vamos ya por el lado de la parte técnica y de la recuperación cromática del color, valga la redundancia. Entonces, este tipo de procedimientos pues ya son muy específicos con los cuales nosotros nos acercamos a esa última etapa, aquí nuevamente, que estamos observando en las fotografías del acta, para poder hacer una adecuada o llevarlo a un adecuado equilibrio entre lo que está en proceso de recuperación, como son los injertos o las diferentes lagunas que debemos integrar visualmente a toda la totalidad de la obra. Juan Sebastián, muchas gracias por toda esa explicación. Realmente lo que vemos aquí es que es un proceso bastante especializado y que no cualquiera puede, lo voy a decir así un poco coloquialmente, no puede coger una caja de colores y tratar de simular los colores que tenía cierto dibujo o cierto documento en este caso. ¿Es correcto? Sí, correcto, efectivamente. Además que los tipos de materiales o las características y referencias de materiales que nosotros trabajamos, pues tienen que estar acordes a todas esas especificaciones que requiere la conservación y la restauración, de ser materiales reversibles en el momento en que se requieran, y que sean compatibles tanto física y químicamente con la naturaleza del objeto y también estables durante un muy buen periodo de tiempo para que no tengamos inconvenientes a mediano o a largo plazo en esos procesos de intervención. Correcto. Juan Sebastián, muchas gracias. Bueno, ahora ya para ir finalizando, quiero compartir pantalla. El equipo, por favor, me avisan si se visualiza. Entonces, aquí tenemos nuestra revista Contacto, pero entonces yo lo que quería mostrarles a ustedes realmente era este artículo que se llama Los grandes enemigos. Esta es la sección Los grandes enemigos. Y tenemos aquí un artículo de Marta Luz Cárdenas, donde nos llama a ese viejo adagio o ese refrán popular que dice será peor el remedio que la enfermedad. Realmente este artículo a lo que nos llama precisamente es a volver a ese mismo tema inicial que estábamos tratando, y es el tema de cómo hacemos. Me dicen que nos está viendo. Ya. Listo. Me dicen que la conservación preventiva y todo lo que hagamos desde la producción de los documentos es importante para su conservación, además del tema de la preservación a largo plazo, ¿no? Que también es otro tema muy importante. Este artículo de la revista lo voy a bajar muy despacio. Nos está hablando precisamente de cómo esas intervenciones directas, muchas veces de buena fe, muchas veces con una intención muy buena y digamos, muy loable, lo que hacen en realidad es deteriorar aún más los documentos. Aquí vemos en la foto pues un pegadito con ganchos de cosedora en un documento, ¿cierto? Claro, uno ve que aquí lo que se quiere es que no se pierda ese pedacito de información que está allí importante, ¿no? Pero entonces hay que tener en cuenta ciertas cosas. Para esto les recomiendo mucho este artículo de la revista Contacto. Vamos a mostrar aquí más abajo. ¿A quién de ustedes no le ha pasado este tipo de, entre comillas, intervenciones con cinta? Cinta de enmascarar,
cinta de esta cinta normal, ¿cierto? Pues realmente lo que nos dice la restauradora Marta Luz Cárdenas es que esto es completamente nocivo, ¿cierto? Porque ese adhesivo va a penetrar las fibras del papel y lo va a dañar. Y quitarlo, sobre todo después, retirarlo, pues va a ser imposible, ¿sí? Y el documento ya va a quedar muy dañado. Entonces, a pesar de que tengamos estas buenas intenciones y todo eso, es mejor asegurarnos en estos temas cuando vamos ya a entrar en ese tema de intervención. Por eso somos tan claros aquí en el Archivo General de la Nación. Una cosa es la conservación preventiva, que todos lo debemos hacer, ¿sí? Desde la producción de los documentos, para eso el Sistema Integrado de Conservación. Pero además, si necesitamos ya unos casos muy concretos, pues trabajemos con las personas que están capacitadas para el tema. En el Archivo General tenemos asistencias técnicas también. A través de contacto@archivogeneral.gov.co nos pueden escribir si tienen estos casos. Vamos a sacar el concurso de Restauremos Nuestro Patrimonio ya ahorita en los próximos meses. Mucha atención. Entonces, esto es un llamado como conclusión a tener mucho cuidado con nuestros documentos, a que revisen esta importante publicación para que resguardemos nuestro patrimonio. No sé si alguno de nuestros invitados quiera cerrar o más bien pasamos directamente a las preguntas. María Angélica. Laura, disculpa, regálame la palabra un minutico, yo Claro, Marta. puntualizo una cosita. Es que con respecto a la reintegración cromática que Juan Sebastián nos acaba de mostrar, yo quiero aclararle una cosa a las personas que nos están escuchando, y es que este tipo de... Sí, Marta Luz. Este tipo de procesos no son, digamos, del día a día de la restauración de bienes documentales de archivo. Estos procesos se hicieron sobre el acta de Silvia Cauca. Primero, por el valor estético que la obra presentaba. Segundo, por el estado de conservación en el que llegó a nuestras manos. Tenía muchos faltantes estructurales y también muchos faltantes de la técnica gráfica. Y lo más importante a tener en cuenta es que teníamos la evidencia documental de cómo era, de la obra original, de cómo era la obra original. Por eso se llegó como a este detalle de intervención cromática de esta obra. Ya, listo, Marta. Muchas gracias. O sea, otra vez estamos aquí reiterando el tema de que la restauración es un paso más allá, ¿no? Y es un paso que debemos evaluar como entidades según nuestro sistema integrado de conservación. Ahora sí, María Angélica, ¿tenemos preguntas? Así es, Laura, y tenemos muchos comentarios. Cerca de 100 personas han estado conectadas con nosotros en esta tarde y les voy a compartir primero las preguntas que nos hacen llegar. Una de ellas, y que es bastante concurrente, es si el Archivo General de la Nación realiza cursos o talleres sobre restauración. Sí, claro, muy importante. Tenemos cursos virtuales. Tenemos capacitaciones gratuitas. Yo los invito a que miren la parrilla de capacitación que está en la página web del archivo y ahí está toda la información. Pero recuerden, si ustedes tienen algún problema puntual y un problema crítico que requieran resolver, nos pueden escribir a contacto@archivogeneral de la Nación y con mucho gusto los atendemos a través de capacitaciones focalizadas o asistencias técnicas. Muy bien, Laura, muchísimas gracias. Creo que es bastante oportuno que lo menciones. Quiero contarte desde dónde nos están saludando. Mira, nos saludan desde Norte de Santander, desde Nicaragua, desde el Archivo Universitario de UNAM León, Nicaragua. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Desde Popayán, desde Agua de Dios, Guatemala también está con nosotros, desde Cali.
Nos saludan desde Santo Tomás Atlántico. Por aquí tenemos un comentario, Laura, déjame ya se los comparto, de Clara Liliana Gil. Nos dice que un saludo especial al equipo del Archivo General, quienes hicieron la restauración del acta de independencia ya en el Consejo Municipal de Silvia. Y ella dice que ella fue la persona que dio a conocer tan importante hallazgo y que ahora hace parte del patrimonio de la nación y de nuestro lindo municipio, nos dice Clara Liliana, así que un saludo especial para ella, muchas gracias por compartirlo. Por aquí nos saludan del SENA. Todos, bueno, tenemos un comentario de felicitación de Mariana Rodríguez, dice, felicitaciones por la revista, será de gran valor para tener más información en aras de la preservación de los materiales que se conservan en los archivos. Saludos desde Puerto Carreño, Bichada. Ok, desde el municipio de Támesis en Antioquia, Río Negro, Antioquia. Listo, esos son los comentarios que tenemos hasta ahora, no tenemos más preguntas, Laura. Entonces creo que la información ha sido muy precisa y hemos compartido el enlace del boletín para que vayan y lo consulten directamente y puedan conocer y tener más presente lo que ustedes han estado compartiendo en esta tarde. Bueno, aquí nos llegó una pregunta, mira, dice, quisiera saber qué diferencia hay entre criterios y principios para la intervención de los fondos documentales. Bueno, criterios y principios, digamos que eso es una diferenciación que hacemos para lo que hablaba precisamente Marta. Bueno, lo dijo Marta, lo dijo María Clemencia, lo dijo Juan Sebastián. Hay que tener unos criterios, establecer unos criterios iniciales para poder iniciar una intervención. Eso, como dijo Marta muy bien, no lo encontramos, digamos, en el cotidiano, no lo encontramos en esa gestión que hacemos diaria de los archivos. Son aspectos un poco más, digamos, del sistema integrado de conservación que tenemos que tener en cuenta cuando encontramos documentos y cuando encontramos cosas que deben ser intervenidas. Digamos que esa es una respuesta general. Pero el llamado es que esos criterios deben ser muy bien sostenidos y deben ser, digamos, ponderados para poder establecer intervenciones. No sé si Marta quiera complementar algo. Sí, Laura. Es que para responder... ¿Cómo? La cámara, Marta, si quieres que Ya. Los principios están más relacionados con la ética, ¿sí? Ese respeto hacia los bienes documentales o hacia cualquier bien cultural que uno vaya a intervenir, ese respeto por el original, esa cosa de no ir a alterar, de que ningún proceso vaya a alterar ninguno de los valores que tienen los documentos, los valores legales, jurídicos, todo este tipo de valores primarios y secundarios que tienen los bienes. Pero los criterios van más relacionados es con ese saber hacer, ¿sí? Yo propongo hacer un proceso de restauración, ¿por qué? Porque conozco la problemática del bien documental, porque investigo y conozco de su composición, de su técnica y toda la cosa, y estudio muy bien el estado en el que se encuentra. Entonces, María Clemencia mencionaba un criterio y es el de la mínima intervención, que es un criterio, digamos, que es el que nos da a nosotros toda la pauta y es hacerle a un bien cultural lo que estrictamente necesita para recuperar su funcionalidad y su estructura física. Entonces, ese es más o menos como pues son dos cosas que van de la mano, los criterios y los principios, pero digamos que los principios están más relacionados con toda esa parte ética de uno como restaurador o como profesional en cualquier disciplina. Eso era, Laura. Muchas gracias, Marta. María Angélica, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, acá tengo otra pregunta que la hace Margot Romero y ella dice, saluda, buenas tardes. En el caso de los archivos que se humedecen y se ponen negros,
cómo se debe hacer o qué proceso se debe hacer mejor. Y ella nos saluda desde Mocoa, Putumayo. Bueno, esta pregunta sí es bastante especializada. Ahí quisiera ver si Clemencia o Marta o Sebastián nos colabora. Me imagino que si están negros es porque tiene algún tipo de deterioro debido a algún agente biológico o algo así, pero este sí es un tema que lo tratan los especialistas. Yo le puedo responder un poquitico y es que si los documentos están negros por humedad, lo más seguro es que tienen deterioro biológico, que ya hay desarrollo de microorganismos. Para esto, digamos que nosotros hemos dado muchas recomendaciones y de hecho en las anteriores ediciones de Contacto hay artículos relacionados específicamente con esto. Entonces, a la persona que nos está haciendo la pregunta, yo la invito a que consulte la página del archivo y en la parte de recursos va a encontrar los números anteriores a Contacto y ahí hay artículos puntuales relacionados con este tema de qué hacer cuando los documentos se humedecen o cuando los documentos se incendian o alguna cosa. Pero lo más importante, digamos que la recomendación es poner a secar la documentación. Ese es el primer paso que hay que hacer cuando la documentación por X o Y razón se humedece. Listo, Marta, muchas gracias. ¿Qué más Laura, nos cuentan, María Angélica? Aquí tenemos otro par de preguntas así específicas. Rosemary Muñoz nos dice, ¿cómo se puede restaurar un documento que fue deteriorado por el Comején, sobre todo cuando dejan huecos en la información? Bueno, ¿qué nos dicen? No tengo ni idea. Auxilio, ¿qué hacemos con el Comején? Esa pregunta es importante porque esa pregunta está un poquito relacionada con lo que yo acabo de mencionar ahorita con respecto a la reintegración cromática. Cuando hay deterioro por Comején, que el Comején lo que hace es que nos deja esos cráteres gigantescos en los soportes documentales y se pierde gran parte de la información. Ahí a nivel de restauración, lo único que nosotros podemos hacer es recuperar la parte física del soporte, la parte estructural del soporte. Con respecto a la información no podemos hacer nada porque como les mencioné ahorita, si uno llegase a completar una letra que falta, porque es que yo sé que la palabrita le falta en la letra A y no más, cuando hacemos una cosa de esas, y eso es uno de los principios éticos de la restauración, sobre todo en los bienes de archivo, nosotros no tocamos para nada la información. Lo que falta de información lastimosamente faltó y se queda perdido, porque digamos el proceso de restauración llega hasta la parte estructural. La parte de información que se pierda, pues ya, lastimosamente. Ok, Marta, muchas gracias. Bueno, de todas maneras, si están afectados por ese riesgo, lo que hay que hacer es identificarlos, ¿no? En nuestros archivos también. Listo, María Angélica. Bueno, Laura, pues ya no tenemos más comentarios. Acá nos saludan, que gracias por las respuestas desde la Universidad del Atlántico. Acá tenemos un comentario de Diego Francisco, dice, no es exento que el archivo sufra el incidente de un incendio al rescatar algunos documentos. ¿Cómo sería su restauración? Bueno, sí. Francisco, pues yo voy a aprovechar precisamente todo esto y la pregunta que nos haces porque, como ustedes saben, nosotros aquí hablando de la revista Contacto, de la restauración, de la reintegración cromática, de los planos, de los periódicos de Agua de Dios, nosotros no somos ajenos a lo que está sucediendo en este momento. Queremos anunciar que va a salir en las próximas horas la circular 01 de 2021, en donde vamos a estar dando las recomendaciones previas y posteriores
cuando nos ocurren siniestros en los archivos relacionados con conflagraciones, azonadas y esas situaciones asociadas al orden público que pueden afectar nuestra información y los archivos. En esa circular ustedes van a encontrar cuáles son las medidas, cuáles son algunos pasos, cuáles son las cosas que yo tengo que tener en cuenta como entidad para poder, por un lado, prevenir que le suceda algo a la información y a los archivos, y por otro lado, responder posteriormente cuando ya ha sucedido el siniestro. Tenemos el caso, como ustedes saben, del Palacio de Justicia de Tuluá, tenemos casos en Jumbo, en Acacias Meta, en varios lugares que estamos atendiendo como Archivo General. Por favor, mucha atención. Aquí por las redes sociales y la página del archivo va a salir la circular y estamos atentos a recibir toda su información a través de contacto@archivogeneral.gov.co, a través de la página web del archivo también. Muchas gracias. Laura, muchísimas gracias. Muy importante esto que acabas de mencionar. Así es, en unos momentos estaremos compartiendo toda la información para que ustedes puedan enterarse y además nos ayuden a compartirla también desde sus redes sociales. Creo que eso es todo, Laura. Hemos llegado al cierre de nuestra jornada del día de hoy, bastante nutrida y una información muy importante para todos aquellos que se han unido. Cerca de 100 personas han estado con nosotros en esta tarde, así que te agradezco la moderación en este evento y por supuesto agradezco a nuestros invitados por haber estado con nosotros. Muchas gracias, María Angélica. Vamos a estar haciendo eventos de este tipo, tratando de compartir lo que hay en el Archivo General, pero más importante, tratando de que la gente nos conozca, de que la gente nos siga preguntando y nos siga transmitiendo sus inquietudes, sus necesidades, porque es la única forma en que nosotros como entidad también podemos responder a las necesidades del país. Muchas gracias. Laura, así es. Muchísimas gracias. Gracias a María Clemencia, a Marta Luz y a Juan Sebastián por haber estado con nosotros. A ti también y a todos los que estuvieron acompañándonos. Muchas gracias a ustedes, gracias por la compañía. Muchísimas gracias, María Angélica, muy amable Laura, a todos, también los que estuvieron en contacto el día de hoy. Y bueno, esperemos que estos documentos y que todo lo que ha sido la revista Contacto dé muchos frutos más. Gracias. Así es, muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias a las personas que nos han acompañado. Recuerden que la grabación, una vez finalice este evento, queda disponible de inmediato en nuestra cuenta en Facebook y posteriormente estará en el canal de YouTube del Archivo General de la Nación. Aprovecho este momento también para invitarlos a una nueva jornada que tendremos mañana en la que estaremos hablando sobre documento electrónico y posteriormente tendremos nuevas sesiones en las que esperamos ustedes nos puedan acompañar. Gracias por haber estado con nosotros en esta tarde. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.